Empezamos el tema del día de hoy, que es un tema muy complejo de tratar. Crianza respetuosa. ¿Cómo cambiamos la forma en la que nosotros fuimos criados, en la que nosotros entendimos el amor cuando éramos niños, para una generación que es completamente diferente? Para eso tenemos una invitada brillante. Es Tatiana Londoño, directora de Mama Contigo, especialista en inteligencia emocional y procesos de crianza respetuosa. Tatiana, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, muy bien. Cuéntanos un poco a las personas que están en casa, ¿qué es crianza respetuosa? Bueno, básicamente crianza respetuosa es acompañar a los niños dentro de su proceso, ¿cierto?, de crecimiento, pero de una manera que sea respetuosa para ellos y para nosotros. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que crianza respetuosa es, no, que de ahora en adelante no se le puede decir a los niños que no, ¿cierto? Que no se pueden frustrar, que no pueden llorar, y en realidad eso no es crianza respetuosa. Crianza respetuosa es cómo pongo límites, pero de una manera que sea acompañando sin pasar por encima de ese niño ni por encima mío. Cuéntanos un poquito ese cambio generacional, y es ¿qué se considera crianza respetuosa para nuestros papás y para nuestros abuelos, que gracias a los avances en la psicología infantil ya no funciona así? Bueno, es que en realidad yo creo que todos los papás, abuelos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, ¿cierto? Partamos de ahí, no de juicios, sino de ese acompañamiento. Venimos de una generación en donde el golpe era normal dentro del proceso de crianza, porque las relaciones eran de poder, ¿cierto? Había relaciones de poder en donde es lo que su papá diga, cuando diga, incluso la mujer también estaba ahí metida dentro de ese proceso en donde tenía que hacer caso a lo que el hombre de la casa dijera. Pero las relaciones han venido cambiando y se están volviendo cada vez más horizontales. Y un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, en el ámbito laboral. Miren que antes el jefe en una empresa estaba en una oficina, nadie lo podía mirar, se tenía que mirar hasta arriba, era lejano. Hoy el jefe es un coach, es un jefe cercano, que acompaña, que busca que sus colaboradores confíen en él y trabajen en equipo. Básicamente es lo mismo en la crianza, pero hay que tener algo muy importante, es que nunca se pierde el rol de autoridad. El jefe sigue siendo el jefe, pero hoy hay más compañía, se trabaja en equipo, se escucha una parte a la otra. Entonces, básicamente, eso es como la diferencia que hay entre antes eran relaciones de poder y ahora estamos hablando de relaciones mucho más horizontales. Con la experiencia que tienes trabajando con las familias, trabajando con los niños y las niñas, ¿cuáles son esos errores más comunes que cometemos o desde el desconocimiento o desde el amor en esa crianza? Yo creo que uno es repetir patrones, ¿cierto? Repetimos la historia. Entonces, ¿qué conocemos nosotros como padres? Es la forma en que nos crearon. Y la forma en que nos crearon es, si uno se equivocaba, una pela, ¿cierto? Como mínimo una pela con la mano, pero de ahí para arriba, pela con correa, pela con zapatazo, pela con cables eléctricos, o sea, hay unos niveles grandes. Lo otro, el castigo. Entonces, si uno se equivocaba, inmediatamente no puede salir, no puede jugar, le quitan la televisión, le quitan lo que a usted más le gusta y nos limitaban en ese proceso. ¿Qué pasa ahora? Resulta que el castigo, si yo te pongo a ti, te digo, piensa en un castigo que tuviste hace muchos años, ¿cierto? ¿Qué sentías tú por ese castigo? Yo sentía miedo, rechazo, terror. Rabia. Entonces mucha gente dice, ¿te sirvió y aprendiste? La verdad no. Puede que sí, pero aprendiste por miedo, por temor, y la relación con tu padre, madre, abuela, la persona que te estaba cuidando, se rompe, se pierde la confianza. Entonces empezamos, para que no me pillen, voy a decir mentiras, ¿cierto? Yo no me dejo pillar porque entonces ya sé que me castigan. Entonces empiezo a hacerlo por debajo. El tema del castigo es ese, que a largo plazo genera un montón de emociones y un montón de cosas alrededor que no son positivas para el niño, para la niña. ¿Qué trabajamos ya en crianza respetuosa? Es cómo le enseño habilidades para la vida. Te voy a poner un ejemplo. Si yo a mi hijo está en el parque, y con un balón, después de que le dije muchas veces que no jugara ahí, que ojo, que el vecino, rompe el vidrio del vecino. Entonces, la crianza tradicional coge al niño y le dice, no juegas durante 8 días en el parque, no vuelves a salir, te quito el balón, incluso televisión no hay. Listo. Entonces, lo castiga durante 8 días. Mi objetivo como mamá era que aprendiera y que con eso que le estoy quitando, pues como por decirle, duela un poquito y aprenda. Ese es el objetivo. Pero yo ahí no le di ninguna habilidad. Mira, si yo lo hago desde crianza respetuosa y yo le digo a ese hijo, a esa hija, ¿qué tenemos que hacer? Ven, te acompaño, vamos donde el vecino. Primero, a pedir disculpas. Segundo, a reponer lo que pasó. Mami, pero es que yo no tengo plata, o es un niño muy pequeño y no tiene plata. Listo. Vamos entonces o a lavarle el carro al vecino, o a vender mazapanes, o a vender paletas, pero hay que pagar ese vidrio que se dañó, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el niño me dice, mami, me da pena? No te preocupes, yo te acompaño. Ya él
les aseguro que con el susto de haber quebrado ese vidrio ya está muerto del miedo, ya aprendió la lección. Yo no necesito meter la llaga en el dedo para decirle, sí, ve, yo le dije, ¿cuántas veces se lo dije? No, hijo, ya sabías lo que podía pasar. Vamos entonces a enfrentarlo y yo te puedo acompañar a enfrentarlo. ¿Cómo? Para mí la forma más fácil de uno saber es cómo lo haría con un adulto. Si yo fuera la que quebrara ese vidrio, ¿qué haría yo? Pues voy donde el vecino, le pido disculpas al vecino, tranquilo vecino, ¿cuánto cuesta eso? Y lo pago, ¿cierto? Tatiana, hay algo que me llama la atención y que es muy difícil para cualquier adulto que se enfrenta por primera vez a la crianza de un hijo, y es cómo identificamos esos patrones, esas enseñanzas o esas dolencias previas y cómo las sanamos para volver a criar desde la crianza responsable y desde el amor y no desde esas heridas que tenemos desde niños. Bueno, coincido contigo en algo, y es que somos la primera generación que está criando mientras sana, ¿cierto? Porque ya venimos con unas heridas, venimos con unos patrones de crianza, en donde es muy complejo. Decirlo muchas veces es fácil, pero cuando mi hijo me levanta la mano para pegarme, posiblemente yo no sea capaz de gestionar mi emoción y ¡pum!, también le pegue, ¿cierto? Y reaccione, porque es la forma en que yo aprendí. Entonces, como dices tú, ese ha sido mi proceso en crianza. Yo empecé estudiando crianza, disciplina positiva. Aprendí, ya sabía qué tenía que hacer, pero cuando me fui a enfrentar, no era capaz de gestionar mis emociones. Entonces, venga, estudiemos inteligencia emocional, empecemos a trabajar las emociones. Y ahora estoy en un proceso de sanar heridas. ¿Cuáles son mis heridas como niña para poder trabajar? Es un proceso complejo y es un proceso que requiere de conciencia y requiere de trabajo. Entonces muchas veces las mamás y los papás trabajamos todo el tiempo, estamos en unas dinámicas en que es complejo, pero digamos que la invitación es, hay herramientas, hoy cada vez hay más herramientas para que estudiemos un poquito, para que aprendamos. Hoy el castigo por ley, ¿cierto? Sí. Es un delito. Hoy el golpe es un delito. Entonces, que tengamos esta información y que sepamos cómo acompañar a nuestros hijos. Sé que no es fácil, pero la invitación es busquemos herramientas que nos permitan hacerlo de manera diferente. Tatiana, ¿hay alguna herramienta que podamos darle a las personas que nos están viendo desde casa para que empiecen con su proceso? ¿Algún ejercicio? Qué pena. No, tranquilo. Yo creo que lo primero es identificar cómo estamos criando, ¿cierto? Según la psicología, hay 4 tipos de crianza. Está la autoritaria, en donde yo golpeo, grito, amenazo, utilizo el poder, el miedo para criar. Está, por el otro lado, todo lo contrario, el permisivo, en donde yo le permito a mi hijo hacer absolutamente todo, no puede llorar, qué pesar, le hago, entonces lo sobreprotejo, lo rescato, ¿cierto? Está el negligente, que son esos papás y mamás que hoy en día, por ejemplo, delegan en la tecnología, en la niñera, en los abuelos, en los vecinos, la crianza de sus hijos y no están presentes. Y lo que nosotros invitamos es a que lleguemos a un punto intermedio en donde hay límites, ¿cierto? Hay límites y hay normas, pero también hay amor, hay respeto y confianza. Entonces lo primero es identificar como en cuál de esos estilos de crianza estoy para ver cómo puedo empezar a trabajar. Entonces, si soy demasiado autoritario, listo, ¿qué heridas tengo que sanar? ¿Qué me lleva ahí? ¿Qué puedo hacer antes de llegar a casa? Si estoy muy cansado, porque generalmente las emociones son las que nos empiezan a jugar una mala pasada. Entonces, ¿qué siento cuando llego a casa? Si estoy muy cansado, ¿cómo puedo cuidarme? ¿Cómo puedo descansar correctamente? Comer bien para estar bien para mis hijos, para de esa manera empezar, por lo menos, a actuar de manera diferente. Tatiana, y acá tenemos un libro muy especial en el que tú eres una de las autoras, pero hay 2 autoras adicionales. Vamos a conversar un poquito de él, pero cuando volvamos a Tus Mañanas, después de este pequeño corte comercial en ACTV. Nos vemos en unos minutos, no cambien de canal. Y volvemos de comerciales al programa Tus Mañanas en ACTV. En este momento tenemos una experta en inteligencia emocional y crianza responsable, Tatiana Londoño, que en este momento nos va a hablar de su libro, que tiene 2 autores. Por un lado está Paulina y Miranda. Cuéntanos quiénes son Paulina y Miranda. Bueno, Paulina y Miranda son mis hijas de 9 y 5 años, quienes ilustraron este cuento que salió al mercado hace como un mesecito. Miremos las ilustraciones, los textos. Es un libro muy bonito porque es un libro para niños, escrito por niños, en este caso por 2 niñas muy brillantes. Miren las ilustraciones y hay una parte que quiero mostrar y es bastante interactivo. En esta parte, las niñas que están leyendo el libro deben ver el reflejo para que puedan interactuar con él. Hablando de reflejos y de conocernos un poco más, Tatiana, ¿cómo podemos identificar si aún tenemos huellas o heridas que debemos sanar del pasado? ¿Hay algún ejercicio que podamos hacer?
Sí, incluso te invito a que de pronto alguien de atrás de cámaras venga para que hagamos un ejercicio y miremos qué fue lo que nos pasó cuando nos golpearon, nos castigaron. ¿Listo? ¿Hay algún voluntario o voluntaria de producción? Manuel, ¿te parece bien? Vamos a dar la bienvenida a Manuel, él es parte de nuestro equipo que siempre está muy diligentemente detrás de cámaras. Tatiana, somos todos tuyos y nos dejamos guiar. Listo, entonces vamos a hacer algo, escojan quién quiere ser A y quién B. A de adorable y B de bonito. No, mentira. Ay, Él se pide bonito, yo me pido adorable o tiernito. listo, entonces A va a levantar la mano y va a cerrar su puño. Y B tiene 30 segundos para abrirle la mano a A. Entonces, abre tu mano, cierra el puño. Entonces mejor cambiemos que yo no puedo hacer fuerza. Listo, entonces... Miren lo que acabo de decir, cambiemos que yo no puedo hacer fuerza. Cambien para que lo hagan. Entonces tienes 30 segundos para abrirle la mano. Listo. No pueden derramar sangre. Entonces, yo lo abro lo más suave posible. ¿Podrías abrir la mano, por favor? Acabo de pasar algo mágico. Dos cosas. En el ejercicio, cuando yo hago este ejercicio con familias y con talleres, generalmente me atrevo a decir que el 90% empieza en su primera instante a hacerlo por la fuerza. Mira que él dijo, yo no tengo fuerza, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos cualquier conflicto, cualquier situación, ¿cuál es la primera opción para hacerlo? La violencia, la fuerza. La fuerza, ¿cierto? Tú, a diferencia de muchos papás, pediste el favor, pero cuando yo pregunto en todas las familias quién le pidió el favor al otro de abrir la mano, generalmente no lo hacen, ¿cierto? Entonces para mí eso es una muestra de que sí nos pasó cuando nos pegaron. Cuando uno lo choca a otro carro, al que chocan se baja inmediatamente, ¿quién? ¿Cómo se le ocurre? Es que usted no vio, ¿cierto? Y esa es la reacción primaria. ¿Ustedes creen que esa persona quería chocar el carro? No, esa persona no quería. Y generalmente cuando tenemos conflictos y dificultades, la fuerza es la primera acción que tomamos. ¿Eso qué significa? Que sí pasaron cosas dentro de nosotros. Entonces, por eso me encantó que tú dijeras, yo no puedo hacer fuerza. El de una estaba pensando que lo tenía que hacer por la fuerza. Y tú empezaste primero a hacer la fuerza. Ya después llegaste como al segundo paso. Claro que sí. Lo que humanizó este ejercicio es que Manuel nos dijera, yo no puedo hacer fuerza, y el miedo a lastimarlo, a forzar algo, es realmente lo que me llevó a pedir el favor. Muchas gracias por estar en el espacio y en este ejercicio. Muchas gracias. Tatiana, ¿qué otros consejos das a las personas que nos están viendo desde casa? Porque mira que fue un detalle muy pequeño que nos sirvió para confrontarnos a nosotros y saber cómo la primera reacción que hacemos es el grito, la fuerza, y en especial con alguien que ni siquiera tiene la mitad de la fuerza que nosotros, que es muchísimo más vulnerable y que no solamente le podemos dejar marcas a través de la fuerza, sino marcas o huellas en el corazón para toda la vida. ¿Qué ejercicio pueden hacer en la casa? No, yo creo que inicialmente lo que les decía es cuidarnos a nosotros mismos, sacar espacios para hacer las cosas que nos gustan, para salir con nuestra pareja, con nuestras amigas, para descansar, para dormir, para hacer nuestros hobbies, porque generalmente cuando nos volvemos padres o madres nos olvidamos de nosotros y nos quedamos en un segundo plano. Entonces eso es lo fundamental. Lo primero es cómo hago yo para cuidarme a mí misma. Otro ejercicio que pueden hacer es, pueden hacer un quiebre en este momento y decirle a su hijo, a su hija, ¿sabes qué, hija? Me equivoqué. Llevo estos años gritándote, de pronto golpeando, y no lo quiero hacer más. ¿Cómo podemos trabajar juntos por hacerlo diferente? ¿Cierto? Es otra forma de hacer, reponer, pedir disculpas y volver a empezar. Mira, aprendí algo nuevo, voy a estudiar sobre crianza respetuosa, quiero aprender esto y quiero que lo hagamos de manera diferente. Ese es otro ejercicio que también podemos hacer. Y estudiar mucho. Estudiar, hay muchas herramientas gratuitas en todas partes que pueden encontrar, que les empiecen a dar herramientas para que sea mucho más fácil trabajar pues como todos los procesos de crianza. Cuéntanos algunas de esas herramientas, lugares o portales donde las personas pueden buscar, porque a veces uno tiene la intención de cambiar la forma en la que transmite amor o disciplina a sus hijos, pero no sabe encontrar ese punto en específico. Bueno, en Mamá Contigo, yo tengo una comunidad de maternidad y paternidad, @Mamá_contigo pueden encontrar muchos tips de crianza. Les doy algunos referentes a nivel, digamos que internacional, que me encantan. Carlos González es un pediatra de edad y tiene una información impresionante. Disciplina positiva, buscan en internet Jane Nelson, disciplina positiva, y pueden encontrar muchas herramientas. Crianza respetuosa. Lo importante es que no se les olvide que la crianza respetuosa pone límites. La crianza respetuosa sí dice que no. ¿Cierto? Lo que pasa es que no es que los niños hagan lo que quieran, es cómo los acompaño, cómo valido esa emoción. Si yo sé que mi hijo me va a pedir un dulce a las 5 de la tarde y no se lo voy a dar porque no es la hora de comer un dulce y sé que va a empezar una pataleta, pues yo lo que hago básicamente es, me pongo a su nivel, lo que decías ahorita, ellos son mucho más pequeños, me pongo a su nivel, lo miro a los ojos y le digo, hijo, entiendo que quieras mucho ese dulce, pero esta no es la hora de comérnoslo. Entonces valido su emoción, entiendo que estés triste,
le digo qué está sintiendo, valido esa emoción, y si llora, que llore, ¿cierto? Lo dejo llorar, lo dejo sentir, lo dejo expresar, es normal, y de los errores y de las frustraciones aprendemos. Entonces él tiene que saber que no siempre se puede hacer eso. ¿Qué pasa, Tatiana, si en ese momento empieza una pataleta y empieza a tirar todas las cosas? Inicialmente acompaño en silencio. Si obviamente si me va a golpear a mí, pues sí tengo que parar yo también, ¿cierto? Porque acuérdense que les decía, límites de parte y parte, entonces le cojo la manito y le digo, hijo, así no, a mamá no le gusta que le peguen, pasito, y le muestro cómo puede reaccionar, ¿cierto? Cuando ya se calme, después de tirarse al piso, hacer su pataleta, le digo, mira, está bien sentirse triste, no está bien la forma en que lo hiciste, no está bien tirar las cosas, no está bien hacerle daño a mamá. ¿Cómo lo podemos hacer la próxima vez? ¿Qué podemos hacer diferente? Entonces es ponernos a su lugar, anticiparnos, validar las emociones, son herramientas que nos pueden servir en ese proceso. Algo que mencionas y algo que olvidamos por la distancia de edad que tenemos desde cuando éramos niños, es que cuando éramos pequeños era muy difícil controlar nuestras emociones. Cuando sentíamos tristeza, sentíamos que nos abrumamos y que el mundo se iba a acabar para nosotros, y cuando sentíamos ira, sentíamos que todo se iba a explotar. ¿Alguna frase con la que quieres despedirte y dejar un mensaje concreto a los padres, madres y acudientes que nos ven desde casa? Me encanta eso que acabas de decir, porque les tengo una noticia. Imagínense, ¿a qué edad ustedes creen que un ser humano es capaz de gestionar sus emociones por sí solo? O sea, de calmarse por sí solo. Mucha gente dice 7, 8, 9 años, entre 21 y 25 años, el ser humano y el cerebro está en capacidad de gestionar una emoción y conectar su cerebro límbico, que es el que tiene todas las emociones, con toda la parte racional. Entonces es paciencia, entendamos que es un proceso y que ellos están en desarrollo y que en este momento no tienen las herramientas, y por eso nuestro acompañamiento es fundamental. Tatiana, muchas gracias por venir al programa y espero que ayudes a las personas que nos están viendo desde casa y quieren conectar con sus niños y niñas desde el amor. Muchas gracias por venir a este espacio. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y ustedes no se vayan, porque el tema del día continúa y vamos a tener diferentes espacios, desde la música, desde el arte y de las recomendaciones que tenemos. Quédense y no se vayan de Tus Mañanas en ACTV.